llegaron a mezclarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era. Un intento de conciliar doctrinas distintas. Exactamente. Conciliar doctrina, me gustó esa definición, porque él intentaba crear en la mente de las personas que ponía en parte la filosofía mezclada con de alguna manera con el paganismo, era una mezcla de todo. Si uno ve, gnosticismo significa ciencia o sabiduría, conocimiento es la palabra más adecuada, conocimiento. Entonces, cuando ellos, los gnósticos, empezaron a entrar en la iglesia, ellos entraron con ese conocimiento filosófico. La filosofía, yo siempre digo, es muy bonita porque son pensadores que hablan de cosas muy interesantes, pero no es la filosofía que salva, sino más bien la teología. La teología es que el estudio de Dios, el conocimiento de Dios. Entonces, Juan, él quería corregir herejías y afirmar la calidad de la vida cristiana. Entonces, él fue escrito para desenmascarar los falsos enseñadores y esa doctrina falsa que estaba entrando en la iglesia. Acuérdense que cuando Juan, él escribió esta carta, ¿ustedes se acuerdan cuál lugar estaba él? ¿Cuál ciudad? ¿Dónde vivía él? Sí, pero él estaba en Éfeso. Entonces, él escribió en Éfeso y su carta fue escrita a una iglesia o a varias iglesias. A varias iglesias. Así como el Evangelio de Juan es universal para todo el mundo, las cartas también eran para todas las iglesias de Asia Menor. Si usted va para Apocalipsis, usted va a ver que ahí el Señor escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. Es interesante que Juan, cuando el Señor lo inspiró a escribir estas cartas, él escribió esas cartas y entonces cuando él estaba en Patmos, él volvió a escribir, pero de una manera diferente. Esa carta que él escribió era para Éfeso, después la misma carta se va a otras iglesias del Asia. Así era como funcionaba. Entonces, cuando se llega a Apocalipsis, vemos que en Apocalipsis Dios mismo, el Señor Jesús, fue quien dio a Juan, pero como dictando, así se dice, dictando la carta. Mira, escribe a la iglesia ahí. Así dice, y yo me imagino que él fue escribiendo palabra por palabra que decía el Señor. Porque es interesante la manera, el lenguaje como él usa en el primero, sus primeras cartas en el Evangelio, y cuando se llega allá en Apocalipsis, el lenguaje de él es un lenguaje completamente diferente. Entonces se ve realmente que el Señor, como le decía, él escribía como el Señor le estaba diciendo. Dile al ángel de la iglesia que está en Éfeso, así dice, y entonces ahí se presentaba el Señor y él iba escribiendo. ¿Okay? Entonces, la iglesia era compuesta de cristianos, de judíos y de gentiles. Ahora, sabemos que es una carta y quiero pasar con ustedes al tema principal o palabras claves. ¿Ustedes se acuerdan alguna palabra clave? Si usted leyó, usted más o menos va a entender. Dime una palabra que ustedes encontraron en Primera de Juan. Hijitos míos, maybe. Hijos. ¿Qué más? Hijitos míos. Ajá. Pero
Yo quiero palabras claves, hay mucho más que una. Tem aqui a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Comunión. Comunhão. Ajá. Yo lo estuve escuchando y escuché todo y vi que se trataba mucho así como de que decía de la primera mandamiento de amar al prójimo. El amor, la palabra amor en 1 Juan aparece como 50 veces. 50 veces. Unción. Unción. Puede ser Sí, sale varias veces unción aquí. pecado, Escudriñar. el amor, luz, verdad, aparecen ahí. El tema, otro llamado a los fundamentos de la fe o regreso a los principios básicos del cristianismo. Yo estaba leyendo y pensando que Primera de Juan y las cartas de él en general, pero Primera de Juan es como si fuera el Deuteronomios en el Antiguo Testamento, porque el Deuteronomios nosotros estudiamos y es un apañado de todo que vino sucediendo con el pueblo de Israel, las leyes, la cuestión de la obediencia, cuando caminaron en el desierto, las nuevas reglas para el pueblo, para la nueva generación que iba a entrar. Entonces yo leyendo, yo se parece un poco el Deuteronomio, o sea, él agarra las doctrinas básicas, porque a veces hay gente que pierde esta doctrina básica y los fundamentos de la fe. Y eso es lo que no puede suceder. Entonces Juan, él agarra los rudimentos, o sea, lo principal en la vida cristiana y el relacionamiento del cristiano con Dios, en la cuestión de la verdad, del amor. Y él dice, mira, voy a juntar todo y entonces voy a hablar a la iglesia sobre eso. Entonces, eso se trata Primera de Juan. Y una de las cosas que se puede encontrar también son elementos básicos, que es el gozo o la felicidad, que está en capítulo 1:4, la santidad, porque él enseña a la iglesia a ser separada, santa delante de Dios, y la seguridad ¿de qué? De que la iglesia es redimida por la sangre de Cristo Jesús, puede alcanzar el perdón por medio del arrepentimiento y se busca al Señor con corazón arrepentido. Claro que el Señor perdona, eso está en el capítulo 5 versículo 13, pero eso nosotros vamos a ver. Entonces, la comunidad a cual él escribió, entonces él dice hijitos y amados. Entonces se nota y se ve que fue a los cristianos. Amén. Ahora, pasando un poquito más adelante, Juan, que es el apóstol, ¿verdad?, del amor, él menciona eso mientras escribía esas cartas. Nosotros estuvimos hablando un poquito sobre la historia del gnosticismo, que yo no voy a entrar en eso. El pastor ya dio la definición, pero quiero ver si ustedes se acuerdan algo dentro del gnosticismo, además de ser un movimiento filosófico. Déjame ver si ustedes se acuerdan algo del gnosticismo. Había un hombre, Ciro no sé qué, que decía que Jesús no era 100% hombre o Dios, ¿no? No, pero ahí vamos a arreglar, ¿verdad? Mira, el gnosticismo decía que el cuerpo era malo. Entonces, que la materia era mala. Entonces, ellos negaban que Jesús vino en carne. Decían, no, él no vino en carne, porque la carne, la materia es mala. Entonces, una de las cosas que chocaba con lo que enseñaba
el Señor, que sabemos que Él vino en carne. La Biblia dice clarito, clarito. Dice que la salvación entonces era un escape del cuerpo y no se alcanzaba por la fe en Cristo, sino por un conocimiento especial. Entonces ellos aquí decían, no, la salvación no es por fe, pero es por conocimiento. Cuanto más sabes, más cerca estás de la salvación, o ya es salvo. Por ejemplo, aquí que no escuchó hablar de la iglesia, The Science Church, la iglesia de los científicos, Science Church. Entonces, ahí ellos creen en el conocimiento, en la salvación del cuerpo por el conocimiento. Y hubo, como el pastor estaba diciendo, un señor que había hablado, se llamaba, ¿cómo es? ¿Cerinto? No sé. Cerinto no sé qué, ¿verdad? Que el pastor dijo el nombre del completo, Cerinto no sé qué. No, entonces él decía que el Señor, cuando él fue bautizado, que descendió en ese momento el Espíritu, o sea, la divinidad, pero que Jesús, él no tenía un cuerpo, que en realidad era algo que parecía un cuerpo, pero que no era un cuerpo. Y eso se llamaba docentismo. O sea, él es un cuerpo, pero no es un cuerpo de materia, así como de nosotros. Entonces se puede claramente desmentir eso. ¿Y quién mejor que Juan, que estuvo ahí con él? ¿Verdad? Que estuvo ahí, que participó con él, que vio sangrando su cuerpo, que vio que él tuvo dolor, que él sudaba, que sentía sed. Un cuerpo que no es materia, no tiene hambre, no tiene sed. Entonces ahí muestra que él era cuerpo. Y aún con cuerpo glorificado, él comía, ¿sí o no? Sí. Aún con cuerpo glorificado, él comía pescadito ahí con sus discípulos. Entonces, para mostrar que él es Dios y that's it. Amén. Entonces surgió hasta mismo en un tiempo, no sé si ustedes, bueno, ustedes son muy jovencitos todavía, como yo, pero eso es porque leo. Había algo en la Iglesia Católica que yo no sé si todavía existe, quizá en algunos países y algunas culturas diferentes, que la gente se ¿cómo se dice? Fragilizaba. Pero yo no sé si se dice así. Ellos se castigaban su cuerpo, se golpeaban, agarraban un látigo, gracias, un látigo y se daban en la espalda. Y principalmente cuando en la Pascua, en el periodo que se llevaba en las calles, hacían promesas a veces unos se crucificaban, se ponían clavos así en una cruz. Yo he visto eso en la televisión y se golpeaban. Y he visto en varias culturas, no solamente en la cultura nuestra, en otras culturas también. ¿Por qué? Porque dicen que la materia es mala, entonces se castigan a ellos mismos. En Colosenses nosotros vamos a encontrar Pablo decir eso y nosotros vamos a ver más adelantecito, ¿ok? El nombre de la persona es Cerinto, ¿ok? Eso, Cerinto, que decía que en el bautismo del Señor que hubo un cambio ahí entre el divino, ¿ok? Entonces ahora Colosenses 2, 21, 23, entonces dice que debido al cuerpo se considera malo, debe ser tratado con aspereza. Imagina, hermano, eso es cosa de gente loca, masoquista. O sea, darle aspereza, maltratar el cuerpo. Y no se puede maltratar el cuerpo. Entonces, esa era la manera a cual Pablo, cuando escribió a los Colosenses, que pueden leer Colosenses 2, 21 a 23. Justo porque estaba entrando el gnosticismo y la gente entonces pensaba que maltratando el cuerpo tendrían de alguna manera salva
instrucción. Colosenses 2, 21 a 23. Tales como no manejes, ni busques, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra Los apetitos de la carne. Exactamente. No tiene, no tiene cosa alguna contra el apetito de la carne. O sea, en otras palabras, la persona no puede lidiar con la carne si no está, con el respaldo, con la ayuda y con la fortaleza de Dios, del Espíritu Santo. Entonces aquí no adelantaba decir, mira, no toques eso, no hagas eso, no haga aquello, pero en realidad ellos estaban maltratando la carne, pero tampoco querían andar en espíritu. O sea, no, maltratemos la carne porque por medio de esa negación o de esa aspereza contra nuestra carne, ¿verdad? Nosotros vamos a alcanzar la salvación, pero el punto es que espiritualmente estaban fracasados, completamente fracasados. Ahora, y los deseos de la carne seguían ahí, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a brincar para donde yo quiero hablar con ustedes, pero antes, cuando leemos la epístola, él habla con fuerza de la teología, ¿verdad? Entonces, mostrando los fundamentos de la vida cristiana en términos no relativos, pero en términos como absolutos, ¿ok? No es dando pedazos, no, tu vida tú das 90% a Dios y queda con 10%. No, él estaba hablando de la vida cristiana como algo absoluto. Entonces, en la carta de 1 Juan, él presenta el Evangelio, o sea, él presenta los fundamentos de la vida cristiana, o es blanco o es negro, no tiene gris, o es luz o es oscuridad, o es verdad o es mentira, o son hijos de Dios o son hijos del diablo, así, y él no tenía, aunque tú ves que él habla hijitos, amados, queridos, igual él es un poco duro, porque hay que acordarse que él estaba a cargo también de cuidar de estas iglesias del Asia, como el apóstol, como el anciano, ayudando ahí, porque él era el único apóstol que quedó, ¿ok? Entonces, eso eran puntos necesarios para discutir con la iglesia, principalmente por causa del gnosticismo, una vez que él fue el apóstol que estuvo con el Señor, ¿ok? Entonces se puede considerar que también es una epístola pastoral, ¿ok? Porque él escribió desde su corazón con la inspiración del Espíritu Santo para una congregación, o sea, para varias congregaciones, ¿verdad? No solo para una iglesia, pero también para varias, como un pastor cuidando del rebaño, trayendo las cosas básicas de la fe, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces seguimos. Por medio de esa primera carta, entonces nosotros vemos que ya todos eran creyentes, ellos conocían la verdad espiritual, pero también estaban en peligro de amar el mundo. Mira la urgencia que tenía. Si se fuera a resumir el tema en sí, se podía poner de esa manera: la urgencia de escribir a las iglesias. Entonces, después que Jerusalén fue destruida, Juan, él tuvo un ministerio extenso en Éfeso,
¿Ok? ¿Dónde fue? Exactamente. Y era responsable entonces por las iglesias de Asia Menor. ¿Ok? El apóstol Juan consideraba que los incrédulos no deberían estar en la familia de Dios. Mira eso. Así que él acentúa la doctrina de la regeneración, un nuevo nacimiento. ¿Por qué él era tan duro de esa manera? Porque, hermanos, una persona incrédula que no cree en Dios, pero está en medio de la gente, nunca tiene algo para decir de parte de Dios, porque no cree en Dios. Una persona incrédula no ve la gloria de Dios, no siente el gozo del Espíritu Santo, porque una vez que yo o que alguien es incrédulo, no cree, no tiene fe. Y si no tiene fe, no puede agradar a Dios. Y muchas veces contamina la congregación. Entonces, para él era importante que los hermanos realmente fueran nacidos de nuevo. ¿Ok? Entonces, él desea que los que iban a leer las cartas realmente hicieran parte de la familia de Dios, que estuvieran metidos ahí con Dios en el primer amor de la vida de ellos, cuando aceptaron a Cristo como Salvador, y tener una relación con Dios, algo cercano, no algo que, sí, yo soy cristiano, ¿y qué? Y se acabó por ahí. No, un relacionamiento con Dios. Amén. Porque cuando, hermanos, dime una cosa, cuando uno nace de nuevo, el nuevo nacimiento es confirmado ¿de qué manera? Por los frutos. Por los frutos, exactamente. Por la conducta dentro de la misma iglesia, por la conducta afuera de la iglesia, por la conducta dentro de la familia mismo. Entonces aquí él está enseñando cosas prácticas. Usted nació otra vez, nació de nuevo. Entonces vamos a ver si la naturaleza de Cristo está en ti. Vamos a ver si la naturaleza del Señor está en tu vida. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo tiene que dar frutos. El que nace de nuevo tiene que caminar con un carácter nuevo. Porque hubo un cambio total en la vida de uno. ¿Ok? Entonces aquí él va a mostrar en toda esa carta sobre la seguridad o la certeza que uno tiene que tener de hacer parte de la familia de Dios, de ser un hijo de Dios, y que debe expresar eso diariamente. No es hoy soy y mañana tal vez, hoy soy y mañana no, y quizá después de mañana, pasado mañana, voy a pensar si voy a hacer. No, uno tenía que mostrar eso en su vida diaria, ¿ok? Él habla sobre los anticristos, los mentirosos, los hijos del diablo. Sus palabras eran palabras duras. Él habla de los falsos profetas. Ellos hablan de aquellos que unieron sus fuerzas en las iglesias en Asia Menor para engañar a los cristianos y alejar a los cristianos de la verdad. Por eso él enfatiza mucho el amor. Porque cuando entró las enseñanzas falsas, los cristianos empezaron a distanciarse uno del otro. Entonces Juan, él testifica de la realidad del cuerpo de Cristo. Porque iglesia, nosotros somos cuerpo de Cristo. Amén. Entonces para ir en contra de estas enseñanzas, él entonces habla sobre permanecer en Cristo, sobre el amor, sobre un relacionamiento con Dios, o sea, la comunión y todo eso. Ahora, vamos a pasar a lo que, eso solo fue un apañado de la semana pasada. Amén, fue la introducción de la semana pasada, pero es que para que ustedes vean cómo hay bastante cosas. ¿Ok? Ahora, los principales propósitos, y yo voy
tenemos como 11. Déjame leerlos y nosotros después vamos uno por uno, ¿ok? Entonces, primero es la definición o definir los fundamentos de la fe. Porque si yo pregunto para ustedes, ¿cuáles son los fundamentos de la fe? ¿Qué me van a decir? Eso nosotros vamos a aprender con Juan. ¿Ok? Describir los deberes y privilegios de los creyentes. ¿Los creyentes tienen deberes? Sí. ¿Quieren tenerlos? No. Esa es la verdad. No quieren tenerlos, pero tiene que tenerlos. Amén. Porque como ciudadanos de un país, nosotros tenemos nuestros deberes como ciudadanos. Y también tenemos nuestros privilegios. Ahora, como ciudadanos del cielo, no cambia la cuestión. Tenemos que tener también nuestros deberes como ciudadanos del cielo. Ya no piense solo como creyente, piense como ciudadano del cielo. Que ahí usted va a entender que como ciudadano del cielo hay un gobierno. ¿El gobierno es de quién? De Dios. Amén. Entonces, aquí hay una persona que se llama Espíritu Santo que nos ayuda a entender esos deberes. Entonces, tenemos esos deberes y tenemos privilegios como creyente. También tenemos evidencias de una verdadera vida espiritual, o las reglas básicas del discernimiento, porque Él nos va a ayudar a discernir dentro de lo que vamos a aprender, ¿ok? Muestra el único fundamento que sirve de guía a los cristianos en sus relaciones con Dios, ya que nosotros somos miembros unos de los otros. Y por eso él menciona tanto el amor hacia el prójimo. Establecer el principio de que juntamente con la fe doctrinal debe requerirse ciertas evidencias de vida espiritual, que es lo que estamos hablando, que el carácter, el fruto, como parte de la evaluación que hablamos antes, ¿ok? Alentar y motivar a los creyentes a desarrollar un mayor esfuerzo en su camino de santidad personal. Mira todo eso en 1 Juan. Llevar consuelo y recordar las promesas a los creyentes que sufren tribulación y explicar la presencia del anticristo. Todo eso en una carta tan pequeña. Por eso yo digo que como si fuera el Deuteronomio del Nuevo Testamento, porque ella hace un apañado de absolutamente todo que es enseñado dentro de los evangelios, las cartas paulinas, porque se acuerdan que Pablo murió antes de él. Pedro y Pablo murieron en la misma época. Entonces él conocía bien las cartas de Pablo, todo eso, ¿ok? Entonces, la impresión que el Nuevo Testamento nos da, si comparamos, como yo hablé anteriormente, entre las cartas, Evangelio y Apocalipsis, vamos a ver una diferencia entre Evangelio, carta y Apocalipsis, ¿ok? Eso no se puede olvidar, aunque fue la misma persona que escribió, pero en una dimensión diferente. Ustedes pueden ver cuando lean los evangelios y lean las cartas, ustedes van a ver que tienen el mismo lenguaje, pero en situaciones diferentes, en tiempos diferentes, ¿ok? Pero Apocalipsis, así como Juan, y así como las cartas son generales, el Apocalipsis también fueron escritas a las 7 iglesias. Pero acuérdense que la iglesia del Señor es una sola, ¿ok? Es el cuerpo de Cristo. Ahora, un problema adicional que tenía allá, además del gnosticismo, los hermanos estaban distanciando del Señor, no estaban permaneciendo en su fe, era el espíritu del anticristo.
porque nosotros vamos a ver al final cuando él va a hablar, porque anticristo, ¿qué es? ¿Qué es el anticristo? Lo que no creen en cristiano. Aquel que va contra A Dios. Cristo o contra todo que dice respecto a Cristo. Entonces todo que es contra Cristo es un anticristo, ¿ok? Entonces él va a hablar sobre los anticristos y él llama esos enseñadores, hasta mismo usando ese término, los anticristos. ¿Por qué? Porque toda esa gente están contra Cristo. Ahora, hay una diferencia entre el espíritu del anticristo que está en el mundo desde aquel tiempo y el anticristo como persona, ¿ok? En sí. Sabemos que el cristianismo ha habido muchos anticristos, como el mismo Juan, él explica eso. Desde un principio, ¿por qué? Porque iban en contra del cristianismo. Decían, no, ustedes tienen que dejar de predicar en este nombre, como dijeron a Pedro. Y no, hay que dejar de predicar, no, además es mejor obedecer a los hombres que a Dios que a los hombres. No voy a obedecer a hombres en ese punto. Y fue lo que pasó con Juan. Entonces, ese es el espíritu del anticristo, lo que está en contra de Cristo, en contra del Evangelio, en contra de las verdades de la salvación. Ahora, la persona del anticristo, ahí es otra cosa. Es un hombre que realmente va a aparecer con fuerza, usado por el mismo diablo, Satanás incorporado en él, para ir entonces en contra al pueblo del Señor, los judíos, que la iglesia ya no va a estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo. Entonces, tenemos que cuidadosamente estudiar esa epístola y entender lo que él nos está enseñando. Había en ese tiempo, como los tiempos de hoy, los liberales, si se puede decir así. Yo sé que el lenguaje de Juan es un lenguaje muy simple, es de un anciano enseñando. Es un estilo de voz bien tranquilito, pero hermanos, muchos tomaron eso como que si Juan realmente no estuviera bueno de la cabeza. Algunos liberales tomaron eso. ¿Por qué? Porque ellos encontraron que no era necesario que Juan escribiera tantas cosas y con tantas repeticiones una y otra vez. Pero hermanos, estas repeticiones a cual se ve en Juan eran necesarias. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando del fundamento de la fe, de las cosas básicas de la vida cristiana. Entonces era necesario que ellos entendieran eso. ¿Y era repetitivo? Sí, pero qué bueno que era, porque entonces ahora podemos ver con más claridad, más que en otros tiempos, más que aquel tiempo mismo, porque la vida que estamos hoy en nuestros tiempos, las religiones paganas siempre existieron, la adoración a otros dioses siempre existió, el gnosticismo siempre a la orden del día, pero hermanos, hoy en día hay de todo un poco. No es solamente el gnosticismo o el paganismo, pero hay mucho más que eso. Vemos enseñanzas tan ridículas que uno da vergüenza hablar de ellas. Cosas que no tienen nada que ver. Que yo no puedo decir, por ejemplo, y eso fue que Juan fue fuerte en la iglesia. Yo no puedo decir que un mormón es mi hermano si él niega la divinidad de mi Señor Jesucristo. Y él dice que si Dios vino a la tierra, pero él llegó a los Estados Unidos para predicar a los indios. No, yo digo, ¿cómo es la cosa? Oh my God. ¿Cómo es eso?
Yo no puedo decir que ellos son mis hermanos si ellos creen que Dios descendió y tuvo relaciones sexuales con María. Yo no puedo creer una cosa de esa. Yo no puedo creer de ninguna manera que ellos en su Biblia no tienen los evangelios. Si no tienen los evangelios, si no creen en Jesucristo como Salvador y que ellos ponen José Smith como es su Salvador, entonces hermanos, yo no puedo decir que son mis hermanos, porque aquí Juan, él es tan claro, él dice, mira, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. No son. ¿Por qué? Porque ellos nunca nacieron de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, uno tiene miedo o temor a Dios. Uno tiene temor de pecar. Pero ahí es donde yo encuentro lindo lo que dice Juan, y nosotros vamos a ver eso. Si nosotros llegamos a pecar, nosotros tenemos un abogado que nos defiende y que nos perdona, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí yo no puedo decir que los que adoran a los ídolos, a las imágenes, son mis hermanos, porque ellos no nacieron otra vez. Y Juan deja eso claro, y nosotros vamos a estudiar eso. Porque a veces la gente, exacto, los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, porque hermanos, se quiere crear un ecumenismo. Y Juan deja claro aquí que no hay un ecumenismo, que no hay esa cosa de decir, no, yo creo en Jesucristo. Sí, tú crees en Jesucristo, pero hay que hacer algo más. Nicodemos, él creía que venía el Mesías, él creía en las profecías, él creía en todo eso. Pero ¿qué fue que Jesús dijo a Nicodemos? ¿Te falta qué? Una cosa. ¿Y qué fue? Nacer de nuevo. No era una cuestión de simplemente creer que sí había un Mesías, que sí hay un solo Dios. Él creía que había un solo Dios, que el Mesías había de venir. Pero era necesario nacer otra vez. ¿Ok? Y cuando uno nace, da frutos. Entonces el apóstol Juan, él tuvo que hablar porque la gente estaba ya empezando a decir, no, Cristo Jesús, Él no vino en carne. Entonces Juan tuvo que decir y mostrar que Él tocó al Señor. Él estuvo con Él, Él habló con Él. Entonces Él tuvo que mostrar eso en ese tiempo. Y nosotros debemos, como discípulos del Señor, mostrar que Jesús vino en carne, que Jesús murió en la cruz y que Él resucitó. Y si la gente no viene a Cristo, no tiene salvación. Amén. Entonces, aqui está dizendo que muitos se têm feito anticristo. Quem são esses falsos? son todos los falsos. Mi mamá está leyendo y está preguntando que muchos se han hecho anticristos. Ok. Dizem que na última hora. En los últimos días muchos anticristos van a surgir. Por onde conhecemos que já a última hora. Que es el último momento de nosotros aquí. Entonces, la clave para apreciar realmente esa carta es acercarse a ella. ¿De qué manera? De manera reverente. No faltando, porque hay gente que lee algunos versículos de la Biblia con desprecio. Había una señora, ella trabajaba con nosotros. Ella decía así, literalmente ella decía que detestaba el apóstol Pablo. Y yo digo, espérate ahí, ella cristiana y más de años, yendo, no faltaba a la iglesia, a los estudios bíblicos, ella era fascinada. Pero ella no soportaba al apóstol Pablo porque decía que el apóstol Pablo era muy machista y estaba en contra del ministerio de la mujer y que no... Y yo le digo, mira, usted necesita, yo le dice, tú necesitas leer un poco más
y estudiar un poco más la Biblia Sagrada, porque Pablo no está diciendo esas cosas. Al contrario, es que por falta de conocimiento usted está hablando cosas que no existen. Igual no me gustan sus cartas, entonces está perdida esa, porque prácticamente el Nuevo Testamento está compuesto de todas las cartas de él, entonces está perdida, solo Cristo, que el Señor tenga misericordia de esa vida, ¿verdad? Entonces, por eso debemos acercarnos cuando leemos la Biblia, debemos leer con reverencia, debemos leer por la fe y debemos leer con la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele las verdades que el Señor quiere que nosotros, hermanos, alcancemos. Amén. No, hoy día ya la gente está tomando la mentira como verdad y la verdad como mentira. O para ellos ya no hacen diferencia alguna. Si es, si no es. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar atentos. Porque en esa carta, él enfatiza a que nosotros tengamos discernimiento de espíritu. Amén. Es importante el discernir los espíritus. En el nombre de Jesús. Así que acérquense a esa carta con reverencia. Y haga un autoanálisis. ¿Será que nací de nuevo? ¿Estoy dando frutos como nueva criatura de Dios? ¿Estoy haciendo las cosas correctamente? ¿Estoy hablando correctamente? ¿Estoy pensando correctamente? Porque no podemos dejar, hermanos, aparte nuestros deberes como cristianos. Nadie es perfecto. Yo no estoy aquí diciendo sea perfecto, porque eso ustedes nunca van a encontrar que yo voy a decir. Porque yo también estoy en la lucha para acercarme más a Dios, porque tengo deberes dentro del reino de Dios. Pero los motivo a que busquen. ¿Y cuál es nuestra constitución? Nuestra carta magna, nuestra carta suprema. ¿Cuál es? La Biblia. Gracias, hermano Antonio, salvo. La Biblia, todo país tiene una constitución y nosotros tenemos la nuestra. ¿Cuál es? La palabra de Dios, que nos enseña cómo portarnos en nuestro carácter, ser morales delante con la gente, en la sociedad. La Biblia es un libro completo. Y si la gente, mira, yo estaba mirando esos días, hermanos, cómo el hombre realmente si no está vigilante, Satanás lo agarra. Ustedes se acuerdan que una vez yo dije a ustedes aquí que Mississippi era un estado al cual ellos iban a poner la Biblia como usar la Biblia como una regla para ellos, en muchos aspectos, porque ellos encontraban que la Biblia tiene todo para que la persona sea una persona con buen carácter, moralmente ser conducida a una vida moral ejemplar. Y ustedes saben que yo estaba escuchando hace unos cuantos meses atrás, no muchos, que el gobernador de Mississippi, pues ahí lo encontraron en una, ¿verdad? En algo ilícito. Y yo pensé conmigo, increíble, si el hombre no está vigilando, el diablo viene y hace de las suyas. ¿Y cómo hizo? ¿Verdad? Con el gobernador que puso la Biblia como una regla de moral para aquel estado. Entonces, por eso estoy diciendo que es importante estar atentos a que el diablo tenta a uno, ¿ok? Porque yo dije a ustedes que una cosa es que cuando uno sufre la tentación y otra cuando uno toma una decisión pero mal tomada y tira la culpa al diablo, ¿ok? Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces el cristianismo verdadero es exclusivamente evangélico. Y Juan está mostrando eso porque él escribió un evangelio. Entonces él está diciendo que el cristianismo tiene que ser evangélico. Tiene que mostrar qué es el evangelio. Vamos a ver si ustedes se acuerdan todavía. ¿Qué es el evangelio? ¿De qué se trata? Vamos a poner así el evangelio. Son las buenas nuevas de Jesucristo. Las buenas nuevas de Jesucristo. En otras palabras, la biografía
de Cristo. El cristianismo se basa exclusivamente en los evangelios, porque habla de la vida de Jesús, de su nacimiento. Hubo un periodo de que no se habló nada. Se habla cuando él tiene 12 años, cuando él fue al templo. De ahí en adelante no se habla nada más. Y a los 30 años, que es la edad adulta de un judío, él empieza entonces su ministerio. ¿Ok? Entonces dentro de eso, nosotros en 3 años, hermanos, todo que Jesús nos ha enseñado fueron cosas preciosas. El Señor enseñó a amar, a tener compasión. El Señor enseñó sobre las falsas doctrinas. El Señor No enseñó a perdonar. enseñó a perdonar. Gracias, pastor. Enseñó a perdonar. Enseñó, ¿qué más? Amar al prójimo. Amar al prójimo. Oh my goodness, cuántas cosas. Amar sus enemigos. Y Jesús en la cruz aún dijo, Señor, mira, dice, Padre, perdona porque ellos no saben lo que hacen. Entonces hay una lección tremenda ahí de parte del Señor Jesucristo. No aprende quien no quiere aprender. Entonces el evangelio, por eso la Biblia nos enseña, Pablo dijo, mira, si aunque baje un ángel, yo creo que fue Pablo, un ángel del cielo trayendo un otro evangelio, sea maldito, anátema. ¿Por qué? Porque no hay otro, hay uno solo. ¿Ok? Cuando hubo una persona que se atrevió a poner, a escribir un libro que dijo que el libro era una continuación de lo que escribió Daniel, cuando el Señor le dijo, Daniel, cierra el libro. Lea ya en Daniel 2, cierra el libro, porque ese libro solo va a ser abierto cuando. Lea por favor, Daniel 12, yo no me acuerdo bien el capítulo, pastor, busca ahí. Ya. Cierra el libro en Daniel. Sí, pero aquí dice también en Gálatas, ¿verdad? Mas si aún nosotros, Gálatas, sí fue o un Pablo. ángel del cielo, o anunciar otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema. Exactamente. Ahora, cuando el Señor dijo a Daniel que cerrara el libro, que ese libro solamente iba a ser abierto en los últimos días, entonces ese pastor, hermano, se atrevió a escribir un libro y dijo que era la continuación del libro de Daniel, del libro que el Señor le había mandado cerrar. Y eso fue una barbaridad. Hermano, yo estaba allá. Yo soy testigo auricular. Yo estaba allá. Entonces, ¿qué pasa? Pero si tú vas a leer en Apocalipsis, después nosotros vamos a hablar un poco de eso. Nosotros vamos a ver qué libro es abierto ahí cuando la revelación es dada. Y el Señor abre un libro. Entonces, mira, abrió el libro ahí Apocalipsis. Entonces, yo no sé dónde estaba ese pastor cuando tomó esa iniciativa. Lo que sé es que el primer día fue una payasada. Yo estaba ahí. Y al final, en un mes, cuando el Señor dijo que iba a hacer algo ahí, y hizo el Señor. Hoy día, ya las cosas, es un apóstol, ya no es pastor, ya es un apóstol. Y entonces ahora sigue con su iglesia, pero creo que 90% de su iglesia se fue. Hasta mismo su hija se fue de la iglesia. Porque el Señor, hermanos, Él pone su mano así. ¿Quién somos nosotros? La Biblia dice que hay de aquel que añadir un tiu, ¿verdad? Tilde. Un tilde. Siquiera un puntico a esa palabra. Dice que las plagas se va a caer sobre ellos. Entonces, esa es la gravedad. Uno no puede decir, ese es el libro que voy a dar la continuidad que el Señor me ha dado. No, sangre de Cristo nos protege el Señor. Amén. Y hoy la vida de Él no está nada bien. ¿Por qué? Porque se pasó.
fue por ahí, fue más allá. Una persona, hermanos, por más consagrado que sea, tiene que saber hasta dónde llega. ¿Ok? Se consagraba, oraba, pasaba 40 días en ayuno. Ok, qué bendición. Pero tiene que aprender algo. Que uno no es Jesús. Y uno nunca va a pasar por lo que Jesús ha pasado. Porque el Señor tuvo que hacer eso porque su ministerio iba a ser duro. Ahora, cuando uno piensa, porque estoy consagrando mi vida, tiene el derecho de hacer cosas a este nivel. Es un peligro muy, pero muy, muy grande. Entonces, el apóstol, él enfatiza el carácter del evangelio cristiano, no del evangelio filosófico. No el evangelio según cada uno. El evangelio según Antonio. El evangelio según Selvi. El evangelio según Ruth. Porque cada uno hoy en día quiere tener su propio evangelio y vivir la vida cristiana como le da en la gana. Y a uno cuando a veces, gracias a Dios que eso no pasa en esa iglesia, gloria a Jesús. Porque si yo veo algo que no está bien, yo voy a decir una vez. Yo hasta la segunda se lo digo. A la tercera ya es diferente. Hermano Antonio sabe, ¿verdad, hermano? A la 1, a la 2, la 3 no llega. Sí, él sabe, ¿verdad? A la tercera no llega. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que el evangelio cristiano exige. ¿Exige qué, pastora? Acuérdense de los deberes. ¿Ok? Exige que nosotros tengamos una vida diferente del mundo. Porque mientras nosotros tengamos una vida que sea igual al mundo, ¿qué estoy haciendo yo dentro de la iglesia entonces? ¿Acalentando la silla de la iglesia? No. Yo vengo para la iglesia porque yo quiero ser mejor. ¿Mejor para quién? Mejor para Dios. Mejor para Dios y así poder crecer en mi vida espiritual. Y tener mi fe firmada en el Señor. Volver a esos fundamentos que hoy día muchos han perdido. Por eso la primera carta de Juan es una bendición. Porque ella nos va a mostrar dónde es que nosotros estamos realmente fundamentados. Y qué hacer para volver a esos fundamentos que nunca cambian. Nosotros cambiamos. Nosotros brincamos a veces de ese fundamento y nosotros nos engañamos muchas veces a nosotros mismos. ¿Con qué? Confiando en nuestra propia capacidad. Fue lo que pasó con ese pastor. Por más que ayunó un año. Tuvo una vez que ayunó 40 días y después tomó un grupo de personas y ayunó todo un año. Todos los días ayunaba hasta las 6 de la tarde. Quedaron todos locos. Porque eso debilita aquí. Ese cuerpo, todavía estamos en él. El Señor nos enseña a ayunar, sí. Hubo una vez que el Señor me dijo que yo tenía que ayunar 3 días. Y lo hice. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Me comí algo levianito. Entonces a las 9, entonces empezaba el periodo del ayuno otra vez hasta el otro día. Pero fue con un propósito grande. Y yo vi la mano de Dios. Pero Él me dijo que lo hiciera. No es decir, ¿sabe qué? Yo voy a hacer un propósito y voy a... Amén, haga un propósito y ayune. Pero no ayune de esa manera. Porque todos ellos quedaron cucos de la cabeza. Todos ellos hicieron tonterías y cosas tan locas. Y decía que Dios me reveló eso. Pastor, póngase en el libro porque Dios me ha revelado. Hermano, que Dios ha revelado, estaban todos así. Eso es una locura. ¿Ok? Entonces hay que tomar cuidado como ayunas, como hace las cosas para Dios, porque Dios no quiere nadie de esa manera. Conocemos gente que quedó cuco porque ayunaba por cosas que no deberían ayunar. Mejor el obedecer que el sacrificio. ¿Ok? Entonces eso es lo que Dios quiere. Ahora,
el evangelio cristiano es confirmado con el auténtico o con la auténtica presencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, los versículos iniciales de 1 de Juan son una clave esencial para que podamos entender lo que él está diciendo y a quién está escribiendo. ¿Quién puede leer para mí? Ruth, lea ahí, Ruth. 1 de Juan 1. Primero de Juan 1. Sí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Él ahí está hablando a quién, aquellos hermanos que estaban contaminados y a los que estaban recibiendo enseñanzas gnósticas. Yo toqué, yo vi, el verbo vino. Si tú vas a Juan, el Evangelio, tú vas a ver exactamente lo que él escribió en el capítulo 1. Usted va a ver eso en el capítulo 1 hablando del verbo. Entonces, ahí otra vez él dice, mira, él vino, yo toqué, yo vi. Y él tenía que decir eso. Y él, como era el apóstol, el último que quedó, entonces, claro, el Señor lo usó para combatir a esta falsa religión. Entonces, para entender bien esa epístola, nosotros tenemos que entender que él estaba combatiendo las falsas enseñanzas. Amén. Entonces, él se refiere al mensaje cristiano en su totalidad. Y él siempre, hermanos, en su epístola, él menciona a Cristo. Que Cristo es todo el mensaje en una persona. Yo soy cristiano porque yo sirvo a Cristo. Amén. Un budista, él es budista porque sigue a Buda. ¿Ok? Entonces un maometano, un islámico, también se dice maometano, él es un maometano, un islámico porque él sigue a Mahoma. Entonces uno tiene que entender quién uno está siguiendo. Amén. Entonces él quiere dejar claro eso. Yo estuve ahí, yo estuve con él, yo caminé con él. Ese es el verbo, ese es el Cristo. ¿Qué esperamos? Es él. Y él deja eso porque él era un testigo vivo. No era un testigo porque el testimonio, hermanos, es diferente. El testimonio, por ejemplo, si Ruth cuenta un testimonio y yo voy y uso el ejemplo de Ruth el testimonio de ella como un ejemplo, no va a ser igual como Ruth contando su testimonio. Es diferente. Porque ella va a contar algo que ella vio, que ella vivió. Yo voy a contar algo que yo escuché, pero que no viví. Entonces es diferente. Aquí Juan, él puede decir eso con toda autoridad que él tenía. Yo viví esos momentos. Entonces todo el mensaje de él era Cristo y Cristo y Cristo. ¿Cuándo quiere decir hemos visto la verdad acerca del Salvador? Porque Cristo es la verdad. Amén. Entonces la verdad acerca del Señor, acerca de la expiación del pecado, de la verdad acerca de la conversión, de la verdad acerca de los milagros, mostrando la verdad. Hemos visto a Cristo. Hemos visto, no hemos escuchado de Cristo, hemos visto a Cristo. Amén. Entonces el testimonio de él era un testimonio completo. Entonces a menudo nosotros también podemos usar palabras. Por ejemplo, nosotros no hemos visto a Cristo, pero hemos sentido a Cristo en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Selvi,
Usted que estaba perdido en el mundo. Usted nunca vio a Cristo, pero tú has sentido a Cristo en tu vida. Tú has sentido el cambio. Tú has visto el cambio en ti. Entonces eso es porque Cristo vive en ti. Tú no ves a Cristo, pero tú puedes ver el cambio que le hace en ti. Y cuando las personas te miran, ellas van a ver quién en ti. Van a ver a Cristo en ti. Cuando tú te miras al espejo, tú ves a Cristo en tu vida. Porque la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo y Cristo en Dios. O sea, Cristo es parte de nuestra vida. Así vemos a Cristo. Él es parte de nuestra vida. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque yo tengo que terminar. Ustedes van a... ¿No? Cuando él dijo así, he encontrado, cuando él dice, he encontrado al Señor. Cuando alguien dice, yo he encontrado al Señor, explícame bien. Yo di el ejemplo de Selvi, yo he encontrado al Señor. ¿Cómo es que tú sabes que he encontrado al Señor? Ruth, ¿cómo es que tú sabes que tú has encontrado al Señor? Yo diría en mi caso que lo sentiría el cambio. Exactamente. He encontrado al Señor porque él sientes el cambio. He encontrado la salvación. Amén. Ha encontrado la salvación. ¿Bajo a qué? Porque antes eras convicta. Estaba condenada. Ya, pobrecita. Pero llegaste a un punto que tú dijiste, necesito Dios. Y entonces esto de necesitar de Dios es el momento que tú naces otra vez. Y cuando naces otra vez, tú viene creer en Dios, entender que necesitas salvación. Esa necesidad te va a dar ¿qué? Al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento te va a conducir a llegar a Dios, a la gracia salvadora de Dios, mediante a la fe. Y hasta que alcanzas entonces el nuevo nacimiento. Cuando uno se arrepiente, uno tiene que a partir de este día aprender a someterse al Señor Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo transforme su vida. Someterse no es fácil. Hay gente, los que son nacidos otra vez tienen facilidad de someterse. Pero los que no han nacido, si tú hablas una cosa, el pastor le dice una cosa, ¿cómo es que ese pastor quiere mandar en mi vida? ¿Qué piensa que él es? ¿Ok? Cuando el pastor da palabras de consejería, no es también para darle a la oveja, no. Pero cuando el pastor le aconseja, y a veces la persona está, cuando el pastor o la pastora aconseja, piensa que el pastor se quiere meter en su vida, y no es así. Es porque a veces el pastor ve más allá. Muchas veces yo estoy orando por ustedes y el Señor me muestra cosas. A veces yo quiero acercarme y decírselo. Pero a veces yo digo, Señor, mejor yo voy a orar. Y si yo veo que la cosa está un poco así, entonces yo me acerco y hablo. Pero yo hago orar. Y yo veo el resultado. Gloria a Dios que yo veo el resultado. Pero créame, cuando yo veo que está muy así, entonces ahí uno se acerca y, ¿verdad? Y habla un poquito así con el callado y le da con la vara, ¿verdad? Pero los que son nacidos, ellos reciben eso con gozo. No con tristeza, pero con gozo. Porque dice, alguien se interesa por mí. Alguien me ama. Amén. Porque cuando uno está en el mundo, los consejos de los amigos son los peores que hay, ¿sí o no, Selvi? Sí. Nunca dan buenos consejos. Pero cuando el pastor
pastor llega para darte un buen consejo, escúchalo. Escúchalo. Amén. ¿Por qué? Porque hay alguien que se interesa realmente por su vida, que quiere darte un consejo para que tú crezcas, para que tú se desarrolle en la presencia del Señor. No para que tú te quedes atrás, pero para que tú puedas alcanzar la meta, que es ¿cuál? El cielo. El pastor está conduciendo a la oveja donde la oveja tiene que ir. Amén. Entonces, ¿cómo es que yo puedo conducir a ustedes? ¿Cómo es que el pastor Joel puede conducir a ustedes? Por medio de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es el cayado y la vara. El día que el pastor piense que el cayado es de él y que la vara es de él, va a tener problemas en la iglesia. Va a entristecer el corazón de los miembros. Los miembros se van tristes y amargados. Pero mientras el pastor entienda que la vara y el cayado son del Señor, las cosas son diferentes. Y si él se acerca al miembro de la iglesia, como se acercó Juan por medio de sus cartas, y dijo a los hermanos que no estaban bien, que tenían que amarse, entonces las cosas cambian. Porque la palabra no es mía, la palabra es de Dios. Amén. Entonces, nosotros vamos a seguir estudiando un poco más. ¿Quién está leyendo primero de Juan? ¿Quién leyó? Ruth, thank you. Escuché audio. Escuché el audio. Ok. Desde que, por favor, lean o escuchen los audios, pero hagan la tarea de la casa. ¿Alguna pregunta dentro de primera de Juan que ustedes leyeron y le despertó alguna curiosidad? ¿No? Que no son curiosos ustedes, ¿ah? Misericordia. La próxima semana vamos a seguir estudiando. Vamos a agarrar a todos los, no todos, porque son 11, pero vamos a ver si conseguimos alcanzar por lo menos 2 puntos a los cuales nosotros hablamos hoy dentro de los puntos. Demos no la introducción, pero hablamos un poquito sobre el cristianismo verdadero es exclusivamente evangélico. Amén. Póngase sobre sus pies. Entonces la gente cristiana que dice yo soy cristiano, si no tiene los evangelios, entonces no es cristiano. Amén. Por eso la gente dice, los católicos, nosotros somos cristianos. Amén, son cristianos, ¿por qué? Pero si siguieran los evangelios, no eran idólatras. Vamos a orar, dar gracias al Señor. Sigamos orando por nuestro hermano Carlos, Hilda y Elías. Ellos se fueron mañana ellos se van a New Jersey, está en North Carolina. Mandé un texto hoy a Hilda. Oremos por Hugo, hablé con él. Hoy fue a su primera terapia en el hombro. Está con su padre y su madre aquí también. Gracias a Dios. Quiere ver si va a venir a la iglesia el domingo y trae a sus padres. Entonces vamos a estar orando por él para su recuperación. Seguir orando por Elena, que está en Honduras todavía. Que el Señor la ayude para que ella pueda seguir adelante. ¿Y quién más necesita oración? Mañana de allá para... Mi papá y mamá se vienen de México para acá mañana. Ah, ok, por los padres de Juan que ya van a regresar mañana de México. Angelito, gracias Angelito que está todavía por allá. Para que hermano David también iba a poner su inyección esa semana. Para que el Señor tenga misericordia de su siervo, amén, porque él maneja la van. Y con las rodillas sí es imposible manejar la van. Imposible. Porque él tiene que estar moviendo la pierna. Entonces vamos a estar orando por él. Oración por una mujer de mi tío que hoy paré pero no pude, entonces la Ok. Entonces para que el Señor le dé gracias, ¿verdad? Porque es difícil recuperarse.